En este nuevo episodio del Sentido de las Cosas, conversaremos sobre el derecho penal, un territorio jurídico que marca de manera decisiva el pulso de la convivencia social, un área que toca de cerca la vida cotidiana de cada ciudadano porque garantiza la protección de los bienes esenciales, el resguardo de la libertad y la capacidad del Estado para responder frente al daño, contener la violencia y restituir el orden cuando sea resquebrajado. Para comprender este universo jurídico es imprescindible examinar algunos fundamentos teóricos de la teoría del delito, como la conducta, incluyendo acción o omisión, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Estos elementos confirman la estructura sobre la cual se construye la imputación penal y explican por qué ciertos comportamientos merecen una sanción mientras otros no. En este episodio aspiramos brindar claridad, contexto y herramientas para entender el sistema que implica profundamente la vida social y la experiencia ciudadana. Y en este nuevo episodio del Sentido de las Cosas vamos a conversar de un tema muy importante que tiene que ver con la vida, con la libertad y sobre todo con los bienes. Y para ello vamos a contar con una especialista en Derecho Penal, además de profesora universitaria, catedrático. Bienvenida, doctora María Francia Ricarde. Muchas gracias por invitarme. Al Sentido de las Cosas, y donde hoy vamos a conjugar la belleza, el ser, el alma y sobre todo la filosofía para atender al punto más importante, que es la libertad. ¿Qué es el derecho penal, doctora? El derecho penal es un derecho lleno de antónimos. No hay ningún otro derecho que conjugue las miserias humanas, la maldad, la violencia y al mismo tiempo lo sublime, el perdón y la libertad al mismo tiempo. Es el único derecho que sienta en el mismo banquillo a los poderosos y a los débiles, a los ricos y a los pobres, a los buenos y a los malos. Es también un derecho que en medio de estas contradicciones y en medio de esta función del abogado, que es frenar el poder punitivo del Estado, que es quien tiene la fuerza, las armas, el aparato político, el aparato penitenciario, para regular la conducta del ser humano, estamos del otro lado, pues aquellos que conformamos ese sistema de justicia, como jueces, fiscales, abogados, que frenamos ese poder y que intentamos que ese ejercicio sea dar a cada quien lo que le corresponde. Pero nunca va a ser, nunca puede prelar más la humanidad que la norma. Porque si bien es cierto, como esa frase que tú dices, hay normas claras y hay interpretación textual clara, las cosas que transgreden el derecho penal son cosas que afectan la misma humanidad. Y con esa humanidad es que nosotros tenemos que entenderlo y verlo en contexto. Ahora bien, en el caso de un delito, para explicar, digamos, la teoría del delito para determinar cuándo nace un delito, y bueno, ahí es como la mesa que tiene cuatro patas, que hay cuatro funciones o cuatro características fundamentales, que es la conducta y engloba la acción o omisión, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. En este sentido, podemos, con su ardua experiencia, explicar mejor estas características de la teoría del delito. La teoría del delito es no solo una teoría, es la base fundamental en la cual nosotros regimos los tipos penales. Si nosotros agarramos, me gusta mucho, por si esto lo están viendo a lo mejor estudiantes o personas que quieren conocer más profundo del derecho penal, imaginemos un acróstico y es la fórmula ATAC, acción típica antijurídica culpable y punible, ATAC. Hablamos de la acción de ese movimiento humano para hacer o no hacer cosas. Cuando no podría haber acción, imaginemos una persona que está manejando un camión, se queda dormida por embriaguez letárgica, tiene o por algún tipo de enfermedad o le entra un paro cardíaco y choca contra otro carro o contra un objeto. Pues él no tuvo una acción voluntaria de hacer lo que hizo, ya no habría delito. Hablamos de la tipicidad, que tiene un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Uno de estos aspectos es si hay dolo o si hay culpa.
Cuando hablamos de un delito doloso es si se tuvo intención para hacerlo, y culposo cuando no se tuvo intención para hacerlo, pero sin embargo el daño fue perpetrado. Y el otro elemento, que es el elemento objetivo del tipo, ya estamos hablando de ciertas pues, condiciones cuando desglosamos. La antijuricidad y la culpabilidad, estamos hablando ya de características que son eximentes también del tipo penal, como lo pudieran ser está la legítima defensa, está también la obediencia de un deber. Y fíjate que aquí, en esta obediencia de un deber legítimo, entramos en la actuación policial, como en el caso que me estás explicando, que estamos recordando, de estas detenciones arbitrarias que están pasando en Estados Unidos por las policías de migración, por ejemplo. Mal podría excusarse un funcionario policial de hacer una violación de derechos humanos cumpliendo una orden superior en el ejercicio de sus funciones. Porque aquí entonces estaríamos entrando en lo que sucedió en los juicios de Nuremberg, que fueron aquellos que condenaron las acciones de los militares nazis y todos los que tuvieron en sus manos toda pues, la masacre judía, que estaban cumpliendo con un deber superior. Claro, porque ahí opera el principio de legalidad en materia penal. Nulla crimen, nulla poena sine lege. Es decir, no hay delito, no hay pena, sino hay que la establezca. Y tú tocaste un tema del ejercicio legítimo del deber, atendiendo al cuarto elemento de la teoría del delito, que es la antijuricidad entendida teleológicamente. Es decir, que no todo hecho antijurídico es ilícito. Yo pude haber asesinado a alguien, que Dios no lo quiera, pero eso del asesinar es un homicidio y es un delito. Ahora, si yo lo hice en legítima defensa, pues no es delito, pero la legítima defensa tiene que ser proporcional, ¿no? Sí. Al hecho. Entonces, en ese sentido interesante lo que usted hablaba, cuándo está en presencia que uno comete un delito y cuándo no. Mira, aun cuando los tipos penales tienen que estar establecidos de forma expresa para poder violarlos, el derecho penal no es cuadrado. Siempre digo, es redondo. A veces no se puede por aquí, pero se puede por allá. Entonces, esa es la importancia de contar con una buena defensa y con también un buen intérprete, ¿no? Dentro de los operadores del sistema de justicia, que no solamente vean un delito de forma sesgada por lo que dice el tipo penal, por lo que dice solamente la norma, sino analizar todas las circunstancias del caso para ver si efectivamente el delito se cometió o no. Porque como decimos nosotros, hay una verdad procesal, que es lo que se logró demostrar en el expediente, y una verdad verdadera. Y la función es llegar lo más posible a esa verdad verdadera de lo que realmente sucedió. Un sistema penal sin garantías, digamos, es poder y no es justicia. Dentro del proceso penal hay 4 actores: el presunto imputado o la víctima, la defensa, el juez y el fiscal. Y vamos a entrar en profundidad porque aquí vamos a explicar y que la gente lo pueda comprender de manera natural la función de cada uno. Empecemos por primero, ¿no? El caso, ¿qué pasa si yo soy detenido? ¿Qué derechos tengo como presunto imputado? El sistema penal para mí es una obra y cada quien tiene un papel. A veces los que estamos dentro del sistema cumplimos un papel en una oportunidad y otro papel en otra oportunidad. En una oportunidad yo tenía un papel de fiscal en mis inicios de mi carrera, hoy tengo un papel de defensa. Pero es importante que cada uno esté claro en el papel que tiene y no transgreda su función y entienda cuáles son los límites y posibilidades dentro de ese papel. El juez debe decidir con imparcialidad, pero esa imparcialidad no es una imparcialidad solamente textual de lo que está en la norma, sino con sus conocimientos previos, no solo del derecho, sino de la vida, porque ahí está la sana crítica, las máximas experiencias, en donde el juez va a tomar en cuenta todo de forma completa. El juez siempre va a ser el que tiene la última palabra, pero no puede actuar solo en muchas situaciones, sino a solicitud de las partes.
El fiscal del Ministerio Público nos dice la norma venezolana que es una parte de buena fe, que como te lo comenté en otras preguntas, en mi opinión, en el desarrollo y en las otras funciones que está establecida en la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código Orgánico Procesal Penal, no lo demuestran como una parte de buena fe. Y no es que esto sea de mala fe, sino que sí es verdaderamente una parte que tiene una función en el proceso, sea representar a la víctima, ¿ok? O pues sea su función propia. No puede ser un fiscal de buena fe si hay una posibilidad de que la víctima le ceda sus derechos de representación y él se para en una audiencia diciendo yo represento a la víctima. Porque si fuera de buena fe, no puede representar ni a la víctima ni al imputado, no puede representar a nadie. Entonces hay funciones que desarrollan el ejercicio fiscal que demuestran que él es una parte con una función propia, pero siempre tiene que velar en la búsqueda de la verdad. Y la búsqueda de la verdad no es la búsqueda de lo que dice la víctima, sino de todos los elementos que conllevan a la investigación. En el caso de la defensa, y esto es muy importante, la defensa no tiene, es el único en el proceso que no tiene como función encontrar la verdad, sino defender a su cliente. Es el único que no está obligado más que por la ética y por los valores y por la probidad que establece la norma y también el Código de Ética del Abogado, la ley del ejercicio de la profesión, etcétera, que no se debe a lo que realmente pasó, sino a lo que le convenga más a su cliente, siempre que eso, por supuesto, no afecte el desarrollo del proceso. Por eso es que esta es una parte maravillosa, porque es el actor que puede jugar como él quiera mover la obra. Ahora, una persona que está detenida tiene que entender, pudiera poner yo 3 derechos fundamentales. El primero, llamar a un abogado de confianza o a un familiar. El segundo, tener respeto a su dignidad física, psicológica y moral, a toda su integridad, no ser sometido a tratos crueles, inhumanos, degradantes, a torturas, a violencia, etc. Y yo diría que el tercero, a contar con un debido proceso, y este es el más importante. Yo en mi ejercicio diariamente veo personas que llegan hasta un punto o me contratan en un punto medio del proceso y han llevado años privados de libertad y no entienden por qué están ahí, porque nadie se los explicó. Dentro del proceso, la función que tiene la defensa es importantísima porque no es más que la función establecida en la propia Constitución, como es en el caso del artículo 26, el acceso que tiene todo ciudadano de acudir a los órganos jurisdiccionales para aplicar justicia, y el 49 constitucional del debido proceso, es decir, ante los errores, digamos, en la parte procesal o en la parte probatoria como elemento de defensa, pues, digamos, la defensa implementa una argumentación para ir también a la verdad, porque va a esclarecer la verdad. Y usted hablaba, digamos, de la parte del juez, de la argumentación jurídica del juez, que tiene que estar motivada por la sana crítica, la lógica jurídica, o a lo que hay en el proceso, el tema de petita o ultra petita. El juez no puede decidir sobre lo que no fue pedido o de lo que no está en el expediente, porque lo que está en el expediente conforma el mundo. Fuera del expediente no conforma el mundo. Ahora bien, en la práctica natural, si yo voy manejando mi vehículo y me paran unos funcionarios, ellos tienen derecho a inspeccionar mi vehículo. Tienen derecho a inspeccionar el vehículo si sospechan que existe algún elemento en el mismo que venga de la comisión de un delito, o sea, para cometer un delito, un elemento ilícito, pero que haya una sospecha del mismo, ¿ok? Lo que no es legal es que en una revisión de rutina de una alcabala se exceda a una inspección exhaustiva de un vehículo o una revisión de un teléfono celular o una inspección corporal, ¿ok? Porque la norma es clara en decir que es cuando se sospeche que existe la comisión de un hecho punible. No puede transgredir una política de seguridad a lo que establece una norma, mucho menos el Código Orgánico Procesal, que por ser orgánico es emanado pues de la Asamblea Nacional. Entonces, las políticas de Estado y las políticas de seguridad
no están hechas para transgredir la norma, sino para estar sujetas a ella y para hacer un desarrollo de la norma, pero no para ir en contra de la norma. Ahora bien, otro ejemplo. Voy caminando por la calle, me paran los policías policiales, me dice, usted es sujeto de sospecha, permíteme el teléfono, dame la clave y te reviso todo el teléfono. ¿Eso es usual en la práctica? ¿Es constitucional? Sí se ve en la práctica, pero es totalmente ilegal. En primer punto, porque es una violación a la privacidad de las comunicaciones y nosotros tenemos una ley de privacidad de las comunicaciones, en donde una persona sin una orden judicial no podría tener acceso pues a tus comunicaciones que son de índole personal. Lo segundo es que mal pudiera por motus propio un funcionario policial sin que exista una investigación y que haya una orden de inicio de un fiscal en la cual solicite eso como elemento de convicción, pues revisar un teléfono como una diligencia de investigación, hacer una inspección ocular, macroscópica o un vaciado de contenido, etcétera. Y lo tercero es que si no existe la presunta comisión de un hecho punible, no tendría alguien por qué transgredir en tu propiedad y en la vulneración de tu esfera de libre desenvolvimiento de tu personalidad. Ahora bien, si existiera una flagrancia o una presunta comisión de un hecho punible, pudiera ser justificado que eso era un elemento para una diligencia, una actuación rápida del funcionario para tú evitar que eso se siga perpetrando. Pero si no, para nada. Y no está en obligación el ciudadano a darle claves del teléfono celular. Pero pasemos a otro tema importante, ¿no? El tema usted tocaba la integridad de la persona, ¿no? El tema moral, los delitos de instigación al odio. Es muy normal que nosotros vemos hoy, no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo, la difamación, la injuria por las redes. Te dicen cualquier cosa, te ofenden y eso queda ahí. ¿Cómo está esto en nuestro sistema del delito del odio? Fíjate, es perfectamente viable y lo he hecho con varios clientes y he tenido bastante éxito. Ejercer acciones por difamación, injuria o calumnia en caso de comentarios en redes sociales, siempre que esto se trabaje con la obtención debida de la evidencia digital para poder resguardarla y que tengamos el conocimiento y la pericia para pues manejar que ahora los medios de comisión no son los clásicos como un panfleto o como a lo mejor es una cuña televisiva o un documento que se entrega en un sobre debajo de la puerta, sino los medios tecnológicos y la difusión que puede tener las redes sociales a miles y millones de personas puede ser bastante perjudicial y traumática a la reputación, el honor, el decoro, el trabajo, la economía, etcétera, de una persona. Creo que tenemos que ser muy responsables en la forma en la que nos dirigimos hacia ciertos temas, pero existe una línea bastante delgada entre la libertad de pensamiento y expresión y la ofensa o el daño que se le puedan causar a otras personas. Esta misma línea delgada también existe para lo que pueda significar un verdadero delito de instigación al odio, como está establecido en la Ley Constitucional sobre el Odio, que estamos hablando de comentarios que sean en contra de personas que pertenecen a un grupo político, religioso, sexual, étnico, con ciertas características físicas, entre otras condiciones, que sean destinados a que otras personas, ¿ok?, puedan dirigir acciones violentas o en contra de estos grupos, con la verdadera intención de generar un odio en la colectividad o en otra persona de forma individual para que esto genere una reacción. Ahora, no es delito de instigación al odio, porque no está establecido así en el tipo penal de esta ley especial, un comentario que se realice de tú a tú, o sea, de una persona a otra, que pueda causar, pues a lo mejor un daño psicológico, una afección, una tristeza al otro. No, aquí estamos hablando de delitos en donde se busca con ese comentario y con esa actitud masificar esa reacción pues violenta o de rechazo
a estas personas que pertenecen a ciertos grupos. El derecho penal que se presenta como una bandera y que tiene dos finalidades. La primera finalidad es restituirte a ti en ese daño causado, y en segunda finalidad es que permita yo tener unas medidas de seguridad mínima para reivindicarme. Ahora bien, nosotros vemos cantidad de jurisprudencia de nuestra gloriosa Sala Constitucional y la Sala de Casación Penal, donde se sienta un precedente y según la Sala de Casación Penal dice tal cosa. Pero ahora bien, tú vas a un tribunal, a una audiencia preliminar o de presentación y argumenta y dice lo siguiente. Según en este caso particular la Sala Constitucional ha dicho. ¿Cómo percibe el juez, digamos, esa decisión de la Sala Penal o de la Sala Constitucional para acatar? Es importante que entendamos cuáles sentencias de la Sala Constitucional y de otras salas del Tribunal Supremo de Justicia son criterios vinculantes y cuáles realmente no son criterios vinculantes, pero que sí pueden ser orientadores al momento de tomar una decisión. Aquellos que son vinculantes son de estricto cumplimiento para los tribunales del país, y aquellos que no son vinculantes pueden servir de un marco referencial para resolver ciertas situaciones. Estas sentencias vinculantes son aquellas que la sentencia expresamente lo diga, y normalmente son publicadas en Gaceta Oficial, pero no todo criterio de la Sala Constitucional es vinculante y no todo criterio de la Sala Constitucional es creador de derechos, porque como tú bien sabes que manejas a profundidad mejor que yo la materia constitucional, la Sala Constitucional tiene diversas funciones, no es solamente una, ¿ok? Y en una de ellas es interpretación constitucional, aplicación de control constitucional también, pero no todo lo que deriva de ella pues tiene que ser de aplicación obligatoria para los tribunales. Una vez que nosotros diferenciemos cuáles son de aplicaciones obligatorias o no, podemos dirigirnos hacia el juez de una forma en la que exijamos el cumplimiento de esa sentencia porque es vinculante, o en la que podamos orientar al juez en cuál es una decisión más favorable para nosotros porque la sala en ese sentido se ha expresado. Pero tenemos que entender primero nosotros cuál es vinculante y cuál es no. A veces se dicen sentencias que no se desconocen porque son criterios que no son de obligatorio cumplimiento para los jueces. Claro, el derecho penal procesal que guía el proceso para determinar la prueba, y tú tienes el derecho procesal constitucional para guiar un proceso en el caso de violaciones de derechos fundamentales. Y en este caso la Sala Constitucional recae el tema de la interpretación constitucional y el tema del control concentrado de la constitucionalidad. Correctísimo. Y si bien es cierto, bueno, cualquier juez tiene el control difuso de anular una norma que vaya contra la Constitución. Y en este caso, el juez que tiene el control difuso, cualquier juez puede desaplicar una norma que vaya contra la Constitución. No la aplico, pero la Sala Constitucional tiene el control concentrado de la constitucionalidad, que es que no solamente no la aplico, sino que anulo esa norma por completo. Entonces, correcto. En este sentido, las decisiones de la Sala Constitucional son vinculantes, que ayudan a aclarecer el proceso, ayudan a darle luz al proceso, sobre todo a ver con lupa el tema probatorio y el tema de defensa enmarcado en lo que establece la Constitución. ¿Cuáles son los delitos más vistos en nuestra sociedad y cómo poder evitarlos, ¿no? Porque en el caso, no actuar, en su caso, en no actuar contra demandas, sino actuar para que esa demanda nunca llegue. Los delitos van evolucionando y se van extinguiendo conforme vaya la sociedad. Actualmente, ahorita con el desarrollo tecnológico que nosotros tenemos y lo que utilizamos, las tecnologías de información y los medios electrónicos para hacer nuestra vida, pues van en auge los delitos informáticos, estos delitos que también estábamos hablando de difamación, injuria o calumnia a través de redes sociales. Pero, por ejemplo, para poder exponer cómo los delitos van cambiando según lo que vaya sucediendo en ese momento, tenemos la pandemia, en la cual se proliferaron y aumentaron muchísimo los delitos de violencia doméstica, los delitos de abuso sexual contra niños, los delitos que podían suceder en el seno del hogar,
que se intensificaron porque las personas estaban todo el día conviviendo juntas. Y así nosotros vamos viendo qué es lo que se está dando. Indefectiblemente tenemos una erradicación casi por completo del secuestro que nos afectó a los venezolanos durante una década. Ya aquí prácticamente pues no, es muy raro que haya un secuestro, y secuestros en cautiverio actualmente hay muy pocos, y si me equivoco no debe haber ninguno, habrá uno o dos. El robo y hurto de vehículos también es un delito que prácticamente afortunadamente desapareció de Venezuela. De hecho, en la práctica las fiscalías de robo y hurto de vehículos ya están poco a poco cambiándole su competencia, porque pues no hay afluencia tanto de esos delitos. El robo violento también en medios de transporte público, en el metro, en las calles con armas blancas de fuego, etcétera, ha bajado. Y entonces vemos proliferación de delitos económicos, lo que llaman el white collar crime, delitos informáticos también, y pues bastante delitos de instigación al odio, delitos de estas también leyes nuevas que han sucedido. Hay una fuerte lucha contra el narcotráfico, sigue habiendo mucho delito de tráfico de drogas, pero no es que esto ha aumentado o ha disminuido, sino que bueno, por la posición geográfica estratégica de Venezuela, que es un país de tránsito de drogas, pues esto va a ocurrir, y sin embargo vemos que cada vez la lucha contra el narcotráfico ha hecho que este delito no es que haya disminuido, el delito se sigue cometiendo, pero las estructuras de tráfico de drogas se están desmantelando y las personas cada vez están más privadas de libertad, al igual que la legitimación de capitales. Entonces, va a seguir ocurriendo. O sea, el tema es que el Estado, pues, a través de las políticas que está implementando, muy específicas para el lavado de dinero y el tráfico de droga, pues cada vez va haciendo que estas personas tengan sus consecuencias jurídicas. Ahora, todas las profesiones son importantes. En este caso, la profesión del abogado, que actúa como abogado defensor o como abogado acusador en nombre de un Estado para controlar la sociedad y para hacer cumplir la ley. Al final se trata de encontrarnos como humanos y que haya un límite, que haya una regla que te diga: cuidado, detente, porque si te ofendo o te lastimo, seré sancionado. La función del abogado en Venezuela tiene que ser ética, sagrada, que ayude como los órganos jurisdiccionales de la administración de justicia para controlar y para prever. Tiene que haber abogados empoderados en nombre de la ley, con un valor fundamental ético y moral. Claro. Para no prestarse para actos ilícitos o arbitrariedades que vayan en contra de la ética profesional de nuestra sagrada profesión. Como conclusión final, doctora, de este tema del derecho penal, un resumen de lo que hemos hablado, un resumen de la profesión del abogado, un resumen de lo que es el derecho penal y cómo el que nos está viendo se puede identificar y diga: ahí encuentro una solución, o ahí me detengo para evitar fraude de la ley y sobre todo para colaborar con el sistema de justicia. Esto es una opinión muy personal. Yo he comenzado a modificar mi manera de litigar, que antes era más temerosa, más de pedir, más de por favor. Y me di cuenta que comencé a dejar de exigir los derechos. Comencé a normalizar si había una violación o si había una arbitrariedad, por no ser considerada que por exigir y por hacer mi trabajo, eso tenía que ver con mi carácter. Porque no digan: qué fastidio esta abogada sí exige, sí pide, sí recurre, etc. Y al final me di cuenta que quienes estaban errados en su percepción de cuál es la función del abogado eran aquellos que pensaban que defender era ser pasivo. Litigare, en italiano, es pelear. Nosotros, los abogados litigantes, peleamos, pero no es la pelea de la violencia, no es la pelea de confrontación, es la pelea de ir por a través de nuestros argumentos y a través de los dones que Dios nos dio para esa exposición y para esa defensa,
por lo que nosotros consideramos que es lo más justo y lo que nosotros estamos defendiendo. Entonces creo que debemos retomar esa actitud de litigar, esa actitud de pelear, de tener un poco más garra, más decisión y de ir por lo de nosotros, porque quizás nos estamos perdiendo de ganar y de tener éxito, pues por pensar que a lo mejor vamos a ser vistos como muy quisquillosos o como muy confrontadores. Y ahora pues así esa es mi nueva forma de ver el derecho y la manera en la que lo estoy practicando. Ahora, nosotros decíamos al principio que cuando las leyes son claras y precisas, el juez no tiene más que hacer sino aclarar el hecho. La función o el poder del juez, la función o el poder del fiscal, la función o el poder del abogado defensor y la función también y sobre todo el poder que tiene la víctima, el imputado, que es el derecho a la defensa y sobre todo que mientras no haya una sentencia definitivamente firme, esta persona es inocente. A veces juzgamos antes de tener la prueba. El órgano probatorio que es fundamental, o sea, el poder del juez o el poder del fiscal. Cada uno tiene su función. El fiscal pide, el juez decreta. Si el fiscal no pide, el juez, hay muchas cosas que no puede decretar pues, y hacer a motus propios. Lo importante es que no se excedan de las atribuciones establecidas en la norma y del poder que le fue concebido, porque ser fiscal o ser juez es como ser un superhéroe. Cada poder, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Entender que son personas que en sus manos tienen la vida de alguien más y que con esa responsabilidad tienen que cada día prepararse más y ejercer su cargo pues con moral, con probidad, con mucha preparación y con mucha seguridad de lo que están haciendo. O sea, no podemos ser personas no podemos ser jueces o fiscales que dentro de unos años encontremos una persona que salió de una condena y nos demos cuenta que estuvo ahí de forma errónea, porque nadie le devuelve la libertad a una persona. Sí, en este sentido es ser persona, ser justo y sobre todo que independientemente de que seamos jueces o fiscales o abogados, somos personas y debemos reivindicar la esencia del ser humano. Doctora Ricardi, hoy nos hemos encontrado con el derecho penal, con el delito, pero también con lo bueno, con la belleza, que es tu belleza, que ha venido a ilustrarnos con su ardua experiencia y con su arduo conocimiento en materia de derecho penal para prever, para mitigar el riesgo, el delito y sobre todo para dar una solución y para decirte, el que nos está oyendo, que desde este programa, El sentido de las cosas, podemos ayudarte a encontrar con el ser. Me encanta, me encantó esta conversación profunda, concreta y a la vez amplia, con todos los matices que tiene esta área, como lo dije al principio, el bien, el mal, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Pero al final, el ejercicio con valores, con probidad, con mucho conocimiento y con misericordia, que es muy importante en este derecho. Muchísimas gracias. A ti por la invitación.